quien resulte responsable. Gracias por continuar con nosotros. La economía de México sigue dando tumbos. Por supuesto, al tener una cotización de peso dólar flotante, como nos lo explicaba ayer nuestro especialista, los cambios de la moneda extranjera se ven derivados acerca de lo que ocurre en el mundo. Y por supuesto que esto refleja una inflación en el país, y en algunos casos, cuando los bienes y consumos de algunas empresas tienen que ser pagados en dólares, pues ellos también tienen que aumentar sus insumos. Y el día de hoy tuvimos la oportunidad de ver en varias ventanillas bancarias, principalmente los anuncios que ponen afuera de los bancos, que el dólar ya estaba en 20 pesos a la venta. Y en ese sentido el dólar llega a 20.17 en bancos. La cotización interbancaria se ubica en 19.85 pesos, en medio de presiones por la apretada carrera presidencial de Estados Unidos y el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal este año. Anteriormente se decía que los mexicanos teníamos la culpa cuando se devaluaba la moneda, porque decían que los mexicanos sacábamos nuestros dólares a Estados Unidos, algunos pueblos que tenían posibilidad de hacerlo. Y eso ocasionaba, por supuesto, la inflación. Ahora ya es otra cosa. A partir de que México pone en flotación el dólar en los mercados internacionales, obviamente estamos sujetos a la economía mundial. Es bueno, es malo, pero es la realidad. Ya el gobierno ya no nos oculta ni trata de controlar el precio del dólar. Esta es la realidad que vive en México y es la realidad que viven muchos países, principalmente poco desarrollados. Senado busca nuevos magistrados del Tribunal Estatal del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se prevé que el proceso de selección concluya en octubre. Los 7 nuevos magistrados calificarán la elección presidencial del 2020. ¿Cuándo podremos tener un órgano electoral al 100%? Todos estos nuevos magistrados que van a entrar en su cargo son designados por el Estado a través de uno de sus entes, que es el Poder Legislativo, inclusive muchos de ellos a propuesta del Presidente de la República. No podemos tener un tribunal electoral autónomo porque sean ese tipo de circunstancias. Porque la autonomía va derivado de que se supone que el Congreso es a quien nosotros elegimos, son nuestros representantes populares. Pero no sería prudente en todo caso que los magistrados electorales fueran por elección, en lugar de ser designados por un poder. Eso es lo que no choca. Yo creo que no hay autonomía en el momento en que son designados. Y el mismo caso ocurre aquí en Morelos. Muchos de esos entes son designados por el Congreso del Estado. Y el problema es ese. Y por eso precisamente la Universidad del Estado no quiere que se le quite la autonomía constitucional que se prevé en la Constitución Federal. El Congreso quiere crear una autonomía estatal, como la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, que tendrían que ser, en una primera instancia, de acuerdo a la reforma, que los órganos de control, de auditoría, fueran propuestos por el Congreso del Estado. Eso es lo que no es deseable, porque la autonomía ha sido real durante muchos años. Pero ahí está el problema. Ojalá que los diputados locales recapaciten y quiten esta reforma. Porque no tenemos problema con que se lleven a cabo auditorías. Que se lleven a cabo las auditorías que se tengan, pero que no se metan en la esencia de la forma de gobierno de la universidad. Eso es lo que no es loable. Bolaños propone destinar 400 millones de pesos al combate a corrupción. El presidente de la Cámara de Diputados propuso dar los recursos para el Sistema Nacional Anticorrupción. No es un gasto, es una inversión, dice. 400 millones de pesos para que los políticos no roben. 400 millones de pesos para echar a marchas forzadas el sistema anticorrupción, que nos habla de fiscales anticorrupción, tribunales anticorrupción, pero que se ha luchado mucho por México para batir este problema y que no se ha logrado. ¿Será que con los 400 millones se va a acabar la corrupción? Quién sabe, lo veremos. Defensa del Chapo, lista para negociar con Estados Unidos. Abogado. José Refugio Rodríguez, abogado de Guzmán Loera, asegura que de no poder evitar la extradición, la defensa del capo en Estados Unidos
negociará con autoridades para que su cliente pase el menor tiempo posible en la cárcel. La única forma, obviamente, es a través de acuerdos con la misma Fiscalía de Estados Unidos cuando llegue allá, que es muy benéfica en este caso. No hay que olvidar que si el Chapo es extraditado a Estados Unidos, no se le puede aplicar la pena de muerte. Tendría que ni la cadena perpetua, tendría que ser una sentencia con un jurado. Y es donde el Chapo puede declararse culpable de alguno de los cargos por los que va a ser juzgado y poder cumplir una pena de prisión. Lo que le pasó al Güero Palma, que al final de cuentas salió, pero cuando llegó a México lo volvieron a detener. Llega el virus del Zika a Aguascalientes. Reportan 3 casos. El primer caso endémico es el de una mujer de Calvillo. Otros 2 son importados. La salud de los 3 pacientes es estable. Roban las limosnas de un templo en Aguascalientes. El sacristán se percató del robo al llegar a realizar sus actividades. Encontró el cristal de la puerta de la capilla roto y las alcancías vacías. Lamentable situación. Episcopado mexicano, indignado por sacerdotes asesinados en Veracruz. Monseñor Alfonso Miranda expresó su tristeza tras los hechos y destacó las medidas que está tomando la Iglesia mexicana. Pues ahí tenemos ese claro ejemplo de que no todos estamos protegidos en México. A los sacerdotes también ya se les acercó, porque el sacerdote en algunas comunidades es un poder importante. Entonces, al ser un poder importante, también el crimen organizado trata de llegar a ellos por algún modo. En ese caso, desafortunadamente, 2 jóvenes sacerdotes perdieron la vida. Tormenta tropical Lisa se forma en el Atlántico. Descartan que el ciclón representa algún riesgo para México. Informan sobre su desplazamiento cercano a las costas de Quintana Roo. De todas maneras, más vale prevenir que lamentar. Estén alerta de nuestros paisanos de Quintana Roo para por si tienen alguna afectación. Una pausa y regresamos a quien resulte responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com.